Mateo 3:16. Si usted lo puede tener ahí un momentico, una advertencia es que yo espero que esto sea práctico, pero que sea practical but fiery. Yo soy un predicador, lo que hablo no tiene mucha sustancia, pero grito mucho. Entonces, si usted vino a escuchar una enseñanza de Efesios, Gálatas, eso es la próxima semana. Usted vino en el día equivocado. Pero me gusta mucho gritar. Soy un predicador un poco dinámico y me siento bien porque por ahí me contaron que en Centro Internacional no es una iglesia callada. Son un montón de fanáticos de Jesucristo, locos, bullosos, que participan en la predicación. A ver, ¿dónde está Centro Internacional? Aliento, si usted me anima, yo te lo prometo que puedo predicar como negro. Así que yo soy como esas, no sé si ustedes han visto, como esos Oreos, pero de los navideños, que son blancos por afuera pero negros por dentro, algo así más o menos. Quiero hablar acerca de cristianos ordinarios. Cristianos ordinarios, Mateo capítulo 5. Hoy vengo con mi bella y hermosa esposa de 3 años y medio y mi recién nacida de 2 meses, Amy Joy. Así que si usted ve nuestra cara de zombie, de dormido, es porque esta bendita no me ha dejado dormir. Y hoy es su primer servicio acá, así que es su primer culto de iglesia. Hoy va a recibir a Cristo en su corazón, la vamos a llenar del Espíritu todo en esta noche, la vamos a casar si hay alguien por ahí. Cristianos ordinarios. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y ponerse sobre de él. Y una voz del cielo decía: ahora alguien reciba esto, porque esto es lo que Dios piensa de nosotros. Este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra que es infalible, no tiene error, es como espada que hace cirugía de corazón abierto, corta de nosotros las cosas que tú necesitas pulir para que demos fruto y fruto en abundancia. Gracias te damos por una noche de avivamiento. No hemos venido a ser entretenidos para un servicio más. Queremos ver un despertar en esta iglesia, en esta ciudad, en esta nación tan crítica, Señor, que tú nos necesitas. Gracias porque nos has llamado para estos tiempos. Señor, muy en especial, bendecimos a Chile. Señor, sabemos que aunque ellos ganaron la Copa, Señor, América, el próximo año Colombia ganará, Señor. Te damos gracias y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos dicen: amén. Y que Messi no se vaya de Argentina, por favor. Otros están orando por eso. Dios mío, estamos todos de lamento, por Dios bendito. Estaba solo pensando en este pasaje y me fascina que dice aquí que Jesús, cuando uno estudia su vida, uno ve que Jesús pasó como por diferentes etapas, ¿no? Como que este es el comienzo, ¿no? Todo es bonito al comienzo. Cuando usted ve una película, todo como que te agarra la atención. Y es interesante ver las etapas de la vida de Jesús. Un mentor una vez me dijo que tú puedes estudiar muchos libros en la Biblia, pero especialmente los evangelios. Si hay una vida que debemos conocer bien, que sean los evangelios, la vida de nuestro maestro. Yo he estado intrigado y estudiando y metámonos en toda esta película y veo aquí el comienzo. Dice que Jesús, antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer milagros, antes de vivir su vida, este es el escenario, la escena de la película donde ya el Padre mira
y dice que el Espíritu desciende como paloma, y dice que el Espíritu Santo primero que todo reposa sobre él, vino sobre de él. La primera etapa como cristiano es que Dios viene sobre nosotros, Dios viene en nosotros, y luego de esto dice en este mismo pasaje, y esto es lo que a mí me intriga, es que no solo vino sobre de él, sino que en el versículo 1, el capítulo 4 dice, luego el Espíritu Santo, ¿qué dice ahí? Lo llevó o lo dirigió hacia el desierto. Y veo como que en este pasaje una cosa es cuando Dios desciende sobre nosotros. Cuando ustedes le dan gracias a Dios que un día Él nos salvó, nos redimió, recibimos al Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan ese día y le dan gracias a Dios? Recordamos ese día cuando Dios viene a nosotros, y salvación es una experiencia asombrosa. Pero Jesús luego pasa de solo que el Espíritu repose sobre él, y dice que ahora el Espíritu Santo lo empieza a guiar. Y estaba leyendo esto y me estaba acordando solo en mi propia vida. Me acuerdo en Des Moines, Iowa, que yo soy de las tierras campesinas de Des Moines, Iowa. Siempre agradezco a Dios, ahí yo nací. Y ahí fue cuando yo recibí a Cristo en mi corazón. Me acuerdo ese momento donde había un predicador, todo muy bonito. Hice una oración y fue una experiencia linda. Todos hemos tenido ese momento, y si no lo hemos tenido, vamos a dar la oportunidad hoy que usted lo pueda tener. Pero me acuerdo en otra ocasión, porque yo había asistido a la iglesia, había vivido de pronto una vida de algo de cristiano, pero en otra ocasión donde estaban buscando voluntarios para un viaje misionero, y yo decía, por Dios vivido, yo además me voy a montar en esos aviones a ir a tener iglesia por otro lado. Si yo voy a pagar un tiquete, si me voy a ir a algún lado, pues vámonos para una playa, vámonos para un hotel, vámonos para un lugar bonito, pero que eso de viajes misioneros. Yo decía, jamás voy a ir, hasta que el pastor dijo, listo, ¿cuántos van a ir a una isla que se llama Isla Fuerte, que es una isla por allá en Colombia? Y yo decía, no, jamás me voy a ir en uno de estos viajes. De repente levantó la mano la chica que a mí me gustaba, y yo decía dentro de mí, Señor, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Fui a ese viaje de pronto por la motivación incorrecta, fui al viaje, pero fue un viaje en el que Dios tomó mi vida, y yo siento que no solo había entregado mi vida al Señor, sino desde ese día, y con llanto por todo lado. El predicador, me acuerdo muy bien cuando predicó, y lágrimas y mocos por todo lado. ¿Cuántos saben que no hay devocional como cuando hay mocos por todo lado? Y tú estás ahí en ese momento y siento que Dios me llamó a vivir una vida diferente. Yo me di cuenta que tenía a Cristo en mi corazón, pero no vivía una vida guiada por el Espíritu Santo. Y si hay algo que yo quisiera atacar en este día, que yo siento de parte de Dios decirte, que no hay nada más triste que cristianos ordinarios. ¿Será que existe que esta posibilidad de tú tener a alguien tan grande, algo tan asombroso sobre de ti, y nunca experimentar su poder? ¿Será que es posible ser de los que asistimos a la iglesia y simplemente somos cristianos bonitos, pero Dios tiene algo muchísimo más para nosotros? Y mi propuesta para ti es, y lo que yo siento que Dios va a hacer con algunas personas hoy, es que Él va a matar toda señal de religiosidad, de cosas muertas, cosas que sean muertas en tu vida. Y yo declaro en nombre de Jesús que tú vas a salir de acá con un corazón avivado, una vez más, viviendo cosas extraordinarias. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? ¿Cuántos desean esto? Mira, si hay un pueblo, si hay un grupo de personas en la tierra que no deben ser ordinarios, ¿cuántos creen que eso debe ser la iglesia de Jesucristo? O sea, si hay un grupo de personas que no pueden ser aburridos, no pueden andar con cara, porque es que hay algunos cristianos que parecen bautizados no en agua sino en jugo de limón, y tristes, y andan simplemente por la vida y cargando la cruz. Si hay algo que tú necesitas en la vida, es una visión, es una pasión, it's a burden, tener algo, tener el Espíritu de Dios, tener una responsabilidad, un propósito, de que si Dios no te hubiera usado para algo, te hubiera matado cuando pasaste adelante a recibir a Cristo en tu corazón. Dios tiene un propósito para tu vida, y yo te propongo, he venido a proponerte de que es mucho más de lo que tú piensas.
Efesios 3 dice que Él tiene mucho más abundantemente para nosotros. Él tiene cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído. Quiero saber, ¿cuántos de ustedes tienen algo que ustedes están esperando al Señor? Tienen sueños y sueños grandes. Levánteme la mano. Usted tiene una empresa que quiere hacer y usted va a financiar el reino de los cielos en Dallas. Dios te va a prosperar y te va a bendecir. O pronto tú eres llamado a la política y vas a escribir nuevas leyes. Sí que necesitamos políticos en Estados Unidos de América en este tiempo. De pronto tú eres soltero y tú te quieres casar. ¿Dónde están los solteros? Un grito de desesperación, por favor. Y usted le está pidiendo al Señor un papi chulo que tenga casa, carro y mucha unción. Y usted está ahí diciendo todas estas cosas. Y yo te quiero decir, no hay nada mejor. Los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos saben que tenemos una ventaja competitiva con la gente del mundo? Y es que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Será que vivimos vidas carnales sin ni siquiera darnos cuenta? ¿Será que no somos guiados y Dios queriéndote revelarte ciertas cosas y nosotros ni cuenta? A veces pensamos que una vida carnal es el pecado sexual, es esta cosa, es pelearnos con nuestras esposas, es no cumplir con una cierta cosa. Pero ¿será que también vivir en la carne es no vivir en este espíritu que nos quiere guiar y nos quiere revelar el camino? Los pasos del justo son guiados por el Señor. Y estaba pensando en todo esto y yo decía dentro de mí mismo, no sé si usted se identifica, cuántas veces vivo un cristianismo tan ordinario, sabiendo que el Dios que tenemos y el evangelio en el que hemos creído no tiene ni 5 de ordinario. No hay libro más revolucionario, no hay un maestro que sacudió más el mundo y saber que mayores cosas que estas nosotros haríamos. ¿Será que a veces pienso estas cosas? ¿Será que Dios es un Dios que tiene sueños tan grandes, pero está tratando de operar a través de una iglesia que tiene una mente tan pequeña? Entonces Él queriendo hacer una gran cosa en Dallas, ¿y qué podrá hacer con nosotros si le creemos hoy por una vida diferente? Sabes, hace poco estaba en casa, como les digo, tengo una hija de 2 meses y hace poco me he dado cuenta que mis oraciones en mi tiempo devocional han cambiado. Desde que tengo a mi hija Amy Joy y estoy haciendo oraciones como: ninguna niña con ojos bonitos que se levante en contra de mi billetera prosperará en el nombre de Jesús. Estoy orando en contra de todo adolescente que tiene ojos brillantes, que viene a papi a pedirle plata para bolsos y zapatos. Dios levantará estándar y muralla en contra de ella. Estoy haciendo oración, mis oraciones han cambiado porque les quiero decir algo. Yo tengo una debilidad, siempre he tenido una debilidad y mi debilidad son los niños. Amo los niños y me intrigan y siempre me han intrigado. Y la idea de yo tener a mi niña, a mi chiquita en mis brazos, yo digo, yo soy de los que yo creo que nunca voy a dejar que mi hija se case. Y estoy reprendiendo desde ya todo hombre que quiera llegar a mi casa a pedirle la mano, incluyendo a Cristóbal. Es mi debilidad. Estaba en casa y estaba pensando, estaba ahí, mi esposa estaba doblando ropa y mi hija estaba ahí como en una, no sé cómo se llamará eso, como un jueguito de esos, que es como un tipi. Estaba ahí como en su rollo, estaba todo el momento y mi esposa me dice, ven, te quiero mostrar esto. Y de repente mi hija, por primera vez, yo la veo y empieza a sonreír. Entonces ustedes tienen hijos y ese es el momento cuando ella empieza a sonreír. Mi esposa sale, ella ni cuenta, sigue ahí haciendo folding clothes y estaba ahí haciendo vueltas en la casa. Cuando yo en mi casa, esto fue hace poco, empecé a llorar, pero como a llantos, como si hubiera muerto alguien. Empecé a llorar y estoy ahí viendo a mi chiquita sin hacer absolutamente nada. No ha hecho nada en la vida, simplemente yo estoy viéndola, estoy disfrutándola y estoy teniendo todo este momento. Hay una canción como de salsa ahí que le ponemos y ya baila salsa a los 2 meses de edad, imagínense.
En familia latina le enseñamos a bailar salsa antes que le enseñamos matemáticas. Así es que nosotros operamos en la familia Manderfield. Y entonces ahí ella está y le ponemos la música y todas estas expresiones, yo disfrutándola. Y de repente empezó a llegar a mi mente todos estos pensamientos de Dios y nosotros. Aquí dice que Jesús estaba ahí y de repente antes de él hacer un milagro, ¿y qué dice el Padre acerca de Jesús? Fue bautizado, se abrió, el Espíritu de Dios vino a bajar y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. La primera cosa que tú necesitas para pasar de ser alguien ordinario a alguien extraordinario es entender que el cristianismo no se trata de lo que tú hagas por Dios, por Jesús, se trata de lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. ¿Cuántos creen esto en esta noche? Antes de Jesús hacer cualquier cosa, dice el Padre, lo aprobó. El Padre se complació de él, el Padre lo disfrutó a él. Y yo decía, ¿cuántas veces he tenido toda esta imagen de que yo me tengo que ganar la aprobación de Dios? ¿Cuántos lo han intentado en algún momento? ¿Nadie acá? ¿Soy el único raro? ¿Ustedes nunca han tratado de impresionar a Dios? Like, can God be impressed? ¿Puede Dios ser impresionado? ¿Y de qué forma yo impresiono a Dios? ¿De qué forma Dios puede ser impresionado? Y si hay una cosa para comenzar, yo quiero dejarte, es simplemente esto: de que tú eres amado por Dios sin importar cualquier cosa. Pero yo soy de los que creo que tú puedes tener una fe que impresiona a Dios. Y yo te lo puedo mostrar en la Biblia. Nosotros somos aceptos en el amado, pero caso tras caso en la Biblia vemos la fe de un centurión y dice que no hay fe como de este hombre. Dios dice, no había nadie como este hombre. Juan el Bautista, no había hombre tan así como Juan el Bautista. Y diferentes momentos donde había maldición sobre una nación, y dice que Dios se arrepintió por lo que había dicho. ¿Será que somos amados siempre? Pero ¿será que hay una fe de una iglesia que le cree a Dios por cosas imposibles? Y tu misma fe mueve a Dios desde su silla, su gran trono en el cielo, para él ponerse en la orilla y él decir: alguien me está llamando en la tierra, y mientras sus oraciones suben, yo tengo que descender. ¿Será que Dios puede ser movido? Y esto es una lucha para mí, para mi familia, porque me enseñaron a trabajar y trabajar y trabajar, y me enseñaron que la vida se trabaja y se hace. Y por primera vez de pronto en toda mi vida estoy aprendiendo a ser disfrutado por Dios, a ser amado por Dios. ¿Será que la vida cristiana, antes de tú amar al mundo, se trata de ser amado? Porque primeramente Jesús amó al mundo, nos amó a cada uno de nosotros. Y esto es algo que a mí me toca el corazón, de que quieras aceptarlo o no, Dios ama, acepta, escoge y usa personas lejos de ser perfectos. Ahí yo estoy en la casa y ahí estoy con mi chiquita, y ella a veces hace cosas que nosotros todos hacemos, y tengo que limpiar y tengo que hacer esto, y yo digo, aún en las embarradas que decimos nosotros los colombianos que ella hace, aún así el amor del Padre, el amor mío está con ella. ¿Y cuántos saben que aunque nos equivoquemos en la vida, su amor cubre todo pecado, todo error, y por eso a él le damos toda la gloria? Que servimos a un Dios tan amoroso, a un Dios tan fuera de lo común, y estoy aprendiendo esta redefinición de lo que es amor. Lo segundo en este pasaje dice acá que de repente Jesús fue llevado al desierto. Yo quiero que escribas esta frase. ¿Cuántos están tomando notas en esta noche? Si estoy hablando muy rápido, póngame así las manos o alguna cosa. Mi esposa me dice que a veces hablo rápido y la gente no me entiende el español y me invento palabras que no son. No sé si será cierto o no. Sí es cierto lo de las palabras inventadas. Dice que Jesús fue llevado a el desierto por el Espíritu. Y este segundo punto, yo quiero decirte, es en este pasaje, es que salvación es solamente por Cristo Jesús. Pero quiero decirte esto: discipulado solo sucede con un desierto.
Entonces hay gente que están en nuestras iglesias, es lo que hemos visto, hacemos parte de un ministerio que se llama Soluciones y viajamos y vemos todo esto y los pastores siempre nos preguntan ¿qué podemos hacer de que no solo tengamos miembros en una iglesia, sino que tengamos gente involucrados en la misión? ¿Qué podemos hacer como iglesia latina de no solo tener a Cristo en nuestro corazón, pero Cristo siendo reflejado a través de nosotros? Y yo veo aquí que Él fue guiado a un desierto y es donde Jesús empezó a ser tentado por el enemigo. Y sabes, a mí me intriga en esta parte porque vemos diferentes formas que Jesús fue tentado y lo primero que habla acá es como de un pan. Dice convierte esta piedra en un pan. Ahora, si nos metemos en esto un momento, ustedes saben que si esto va a ser la primera tentación de Satanás a Jesucristo de Nazaret, ¿cuántos saben que es una tentación medio tonta? O sea, ¿por qué no llegar con algo más agresivo? Con algo más estratégico. Pero si hubiéramos traducido esto, de pronto en el lenguaje de hoy es casi como si tú estuvieras ahí en la casa, en tu cama, y tú estás ahí y tú teniendo una conversación con el diablo, y el diablo dice, convierte esta cama en un Cinnabon inmenso. Entonces tú estás ahí mirando al diablo y tú estás mirando esa cama. ¿Cuántos saben que eso sí sería una tentación muy brava? ¿Cuántos caerían en esa tentación ahí? El diablo conoce mi nombre. Yo creo que yo sí caería en esa tentación. Pero convierte esta piedra en un pan. Yo pregunto en mi propia vida, ¿cuántas veces yo me estoy alimentando del pan que no me va a saciar? ¿Cuántas veces en mi vida me estoy alimentando de ciertas cosas? Saben, dicen que una niña de 14 años se demora diariamente, ella se toma 2 horas de selfies. 2 horas de selfies, una adolescente de 14 años, la mayoría, el promedio son esto. Y usted sabe, cuando alguien se toma ese selfie, ¿cómo es que hace? Primero que todo, no entiendo las mujeres cómo es que hacen. Cuando se toman un selfie, lo primero que hacen, ¿por qué todas las mujeres hacen esto? ¿Cuántos los han visto? Hacen como una cara de pato o alguna cosa de esa. Lo primero que hacen cuando toman un selfie primero es colocan el celular en un ángulo. Tiene que estar en el ángulo correcto. Luego del ángulo, la luz tiene que estar bien, porque somos una nación muy auténtica. Somos tan reales que la luz tiene que estar bien cuadrada. Si no es por acá, es por aquí. Si eso no fuera suficiente, luego, como somos tan auténticos, lo ponemos a través de un filtro para cubrir todos nuestros detalles e imperfecciones. Y luego de esto, y para acabar de ajustar, lo publicamos en nuestro Instagram diciendo, naturalmente yo así amanecí. How many know we have issues? ¿Cuántos creen que tenemos asuntos? Tú nunca, queridos jóvenes, así nosotros queramos y nos guste. Yo soy hincha number 1 de Instagram. Al final del servicio voy a estar ahí metido, pero te voy a decir algo. Ningún like, sean 20, 30 o 70, 80 que yo pueda lograr. ¿Cuántos saben que a veces nos alimentamos de cosas que no nos van a alimentar y no nos van a saciar? Jesucristo dice, el que come de este pan jamás tendrá hambre. El que bebe de esta agua jamás tendrá sed. ¿Cuántos creen que hay una fuente del cual podemos ser saciados en el desierto más bravo? En el desierto más difícil, y de las cosas que más me fascina de mi fe en Jesús es que yo puedo estar pasando por un momento seco, pero yo le doy gracias a Dios por Jesucristo hace 2000 años, que Él hizo un camino donde no había camino, y ahora yo puedo entrar confiadamente al trono de mi Padre, allí recibir todo lo que yo necesito día y día y día a día. Le doy gracias a Dios que en esos desiertos, y de repente empieza a fluir como ríos de agua viva desde mi interior. Puedo mirarle a la cara del diablo, y en mis momentos más bajos, y sí que los tengo, poder decir, diablo, eres un mentiroso, porque Jesús ya me dijo que aunque tú creas que yo te voy a creer que soy un malo, que no sirvo para nada, de que Dios no me va a usar y que este desierto jamás se va a acabar, Jesucristo ya me dijo desde el comienzo de la película que yo era suyo, yo soy su hijo amado, y yo ya le doy complacencia, y tú no puedes cambiar eso.
Tenemos una identidad. ¿Y cuántos le dan gracias a Dios que somos hijos de Dios? Y no hay nada que el enemigo puede hacer. A mí me fascina adorar a Dios porque estoy ejerciendo el trabajo que Satanás perdió. Siento que Él tiene celos de mí cuando yo lo hago y yo levanto mi voz en estos desiertos y se levanta ese peleador que hay en mí. Y si hay algo que yo te quisiera animar es que el Espíritu Santo no solo venga sobre de nosotros, sino que también nos pueda llevar en estos momentos, porque es que hay gente, según la tentación acá dice que Jesús fue llevado a un monte, it's a mountain top, a un lugar alto, y le dice tírate y los ángeles y todo esto te cogerán. Y pienso a veces cómo esto para mí representa cómo cristianos le ponemos condiciones a Dios. Nosotros llegamos a la orilla y a veces vivimos un cristianismo seguro, o decimos Señor, yo me lanzo de acá, pero solamente si el proceso termina como yo quiero. Señor, yo empiezo esta empresa solamente si tú haces las cosas a mis condiciones. Señor, yo me salto del barco si es que tus ángeles me cogen. Y es casi como que le seguimos a Dios por las cosas bonitas y por las cosas buenas. Pero si tú vas a permanecer en la fe, porque cuando tú le dices sí a Jesús, tú también con todo sí viene un no. ¿Cuántos saben que debemos tener sí en la vida, pero debemos tener unos no muy firmes y muy fuertes? Voy a hacer esto, pero hay ciertas cosas que no voy a hacer, y hay ciertos procesos en los que yo voy a pasar, que aún en esos momentos le voy a dar toda la gloria a Dios. Sabes, terminando en este pasaje, aquí dice en el capítulo 4, y si tú sigues leyendo, y vemos que Jesús fue llamado y luego fue llevado al desierto, y Dios me está ministrando esto, ¿no? De que a veces le servimos en los buenos momentos, pero que en los malos, que cuando decimos Señor, las cosas no me están saliendo bien, y ver cómo Jesús superó cada cosa, y el pan y luego la montaña, y luego el enemigo le dice quiero que te arrodilles frente de mí, y Jesús dice no, tú no tienes mi adoración es del Padre. Y me recuerda Mateo 3:16, me recuerda de Daniel 3:16 también, donde Daniel estuvo en una situación similar y había una imagen y había un ídolo, y todos estaban arrodillándose ante unos dioses falsos y ante la belleza y ante ciertas imágenes. Pero yo creo, y yo no sé si tú estás viendo esto en esta generación, que todavía hay una generación de cristianos que no se arrodillarán ante la cultura y la falsedad y a los dioses de este mundo, sino que ellos dicen mi adoración le pertenece al único Dios verdadero, a Jesucristo. Este es el anhelo que todos nosotros tenemos, pero qué difícil a veces es cuando estamos en estos momentos. Y aquí terminando el pasaje, dice ahí en el capítulo 4 y en el versículo 19, y vemos que Jesús aquí empieza a llamar sus primeros discípulos, empieza el ministerio, y es el llamamiento de alguien que a mí me parece muy intrigante, es el llamamiento de Pedro. Y dice aquí el versículo 19, dice vengan, síganme, les dijo Jesús, y yo les haré. ¿Qué les iba a hacer Jesús? Pescadores de hombres. Yo quiero que se imaginen por un momento este pasaje. Yo creo que por ahí tenemos una foto. Yo quiero que ustedes se imaginen conmigo, solo por unos instantes, no al apóstol Pedro, no al Pedro sobre ti será edificada la iglesia, no el Pedro que te daré las llaves del reino. O sea, pensemos en Pedro ordinario, Pedro el pescador, Pedro que olía mal. Y busqué una foto, estoy casi seguro que esta foto es él, porque todo lo que hay en internet es verdadero. Busqué Pedro en los tiempos de Jesús y esto fue lo que me salió. Si nos imaginamos por un momento a ordinario Pedro que pronto olía mal, el Pedro que pronto le faltaba un diente, Pedro era un ordinario pescador. Y lo que a mí me fascina a Jesús no es que el Espíritu vino sobre él y lo que él pudo lograr
y el poder en el que Él operó. No solo que Jesús pasó y es mi ejemplo de cómo pasar ciertas cosas en la vida, y en las buenas y en las malas, y perseverar, y soy más que un victorioso. A mí me fascina la forma que Jesús amó a las personas que Él escogió. A mí me intriga eso. O sea, usted no se ha dado cuenta de la gente que escogió para ser sus discípulos. O sea, Jesús tenía mal gusto. Bueno, ¿ustedes han visto alguna de esas parejas en algún momento que usted ve una mujer tan bonita con un tipo súper feo? Honestamente, levánteme las dos manos. ¿Para cuántos de ustedes ese es el caso de su casa actual? Listo, muy bien. Es un yugo desigual. Y durante toda la historia vemos matrimonios de yugos desigual entre Dios y seres humanos. ¿Cómo es posible que Dios tenga gustos tan malos? ¿Cómo es posible que Jesús escoge a la gente que Él escogió? No escogió ni a un rabí. Dicen que ahí eran 12 tipos. ¿Saben? Esto es una teoría que muchos teólogos dicen que ni siquiera eran adultos, personas serias, personas maduras. Todos los discípulos eran menores de 20 años de edad, menos Pedro y de Jesús. Y dicen que esto sucedió así. Es así porque en la historia de los dracmas, cuando dice de los impuestos y todo eso, Jesús dice: no, esto es para mí y para Pedro, porque en esos tiempos tú tenías que pagar impuestos solamente cuando tenías 20 años o más. Entonces, ¿por qué Jesús no pagó por todos los otros? Porque eran menores de 20 años. Entonces Jesús, cuando vino a la tierra a traer el mensaje más importante de la historia, a cumplir con la misión más importante de toda la historia, escoge a un montón de adolescentes ordinarios. Entre ellos está ordinario Pedro. Y a mí me fascina la forma que Jesús amó. ¿Sabes? Dicen que la religión nos enseña esto. La religión nos dice: cambia y serás aceptado. ¿Cuántos saben que Jesús dice: así tú nunca cambies, yo te acepto y te amo tal cual y como tú eres? La forma que Jesús veía a gente que no le seguía, la forma que Él se juntaba no solo con pescadores, sino con pecadores. O sea, yo me pregunto en mi vida si yo soy cristiano. Yo no sé si ustedes a veces tienen esos momentos apocalípticos, ¿no? Yo sé que un predicador no debe decir eso, no debemos dudar de nuestra fe, pero yo digo, yo comparo mi vida con la vida de Jesús y yo digo, ¿cuánto me falta para amar a las personas como Jesús los amó? No sé si tengo ni siquiera un amigo inconverso, alguien que no viene a la iglesia. Todos mis amigos son cristianos. Toda mi vida es una vida cristiana. Empecé a mirar y empecé a reflexionar en mi propia vida y empecé a ver cómo de pronto yo era alguien faltante de amor. De pronto he cumplido la mitad del mandamiento. ¿Cuántos se acuerdan los 2 mandamientos? Dice en Juan, dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todos tus ánimos, con todo lo que tenés, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Querido amigo, en esta noche yo te pregunto: ¿cuándo fue la última vez que tú amaste a alguien como Jesús lo amó? Yo imagino a Pedro en ese momento. Hay un pasaje en Mateo 5 y Pedro estaba como en la mitad de su vida y de pronto era de esos momentos como Jesús. Uno arranca bien y uno termina bien y conquistando el mundo, pero en este momento de desierto. Y vemos aquí, Pedro comienza en Lucas 5, Pedro termina en Juan 21, pero en todo el centro de su vida Pedro está en un barco. Y dice que había pescado toda la noche y no había agarrado absolutamente nada. Momento frustrado, Jesús le dice: quiero que pases la red al otro lado. Y en un instante Pedro pasa de una vida infructífera a una vida llena de fruto. Pasa de una vida de frustración a una vida donde ya él estaba viviendo algo diferente. Entonces saben que todo cambia con una sola palabra de Jesús. En esta noche yo estoy orando que de pronto hoy hay personas que se identifican con Pedro, de pronto se identifican con mi historia. Y alguien que ha luchado toda su vida con identidad, con bajo autoestima.
Mi esposa les puede decir, ella cuando me conoció era un desastre. Tenía complejos de inferioridad, siempre sentirme más bajo que las demás personas, y así yo viví siempre toda la vida. Los que de pronto no conocen mi historia, yo crecí en Colombia y mis padres eran misioneros y ahí nosotros crecimos, y yo crecí siempre pobre y siempre necesitando. Cuando mis papás nos decían que íbamos a salir a comer, lo más cercano que llegamos a salir a comer es que sacábamos la mesa del comedor afuera al patio. A mí me decían, por ejemplo, uno de mis complejos, una de mis cosas que me hacía sentir tan ordinario, es que me decían, es que yo nunca me iba a casar. A mí me decían, porque yo le tenía un terror, por alguna razón u otra, a mujeres. Entonces, hasta el punto que mi mamá, literalmente, esto es historia verdad, ella invitaba a mujeres del ministerio juvenil a nuestra casa y me decía, Bryce, preséntate. Diles hola, mucho gusto. Y todas estas cosas pasando en mi mente. Es tanto que en la iglesia, yo crecí en Medellín, en nuestra iglesia empezamos un comité de solteros. Y a mí me pusieron de presidente del comité. ¿Cómo le parece? Complejos y inferioridad, y siempre sintiéndome tan ordinario, de que Dios no me puede usar a mí para hacer algo grande. Pero ¿cuántos saben a través de la historia, caso tras caso tras caso, Dios escoge a personas ordinarias para hacerlo extravagante? Dios escoge personas de lo vil y lo menospreciado. Y si esto eres tú, dale el aplauso más fuerte al Señor. Todos saben que Él escoge a lo vil y lo menospreciado hasta avergonzar a lo más sabio. Sabes, si hay una cosa que yo veo, si tú dices, y si alguien nos ayuda acá enfrente, tú dices, yo quiero tener la atención de Dios, yo quiero impresionar a Dios, yo quiero vivir una vida de fe, yo quiero vivir una vida fuera de lo ordinario, te voy a dar el secreto. Nunca confíes en tu propia habilidad y tu propia fuerza. Sigue corriendo a tu Padre en humildad, en franqueza y en fe. Y si tú tienes fe como un grano de mostaza, Dios dice, tu fe moverá montañas. No es el tamaño de tu fe, es el tamaño de tu Dios. Y si tú solo le crees a pesar de que eres inferior y débil y pequeño, Dios dice, yo estoy por mostrarme fuerte a través de tu vida. Yo no sé cuántos Pedros ordinarios hay hoy acá, pero yo siento que esta es una noche de liberación. Lo que yo siento que Dios me mandó es que Él quiere desatarte de ciertos temores que han habido en nuestra vida, y temores de pronto de vivir una vida extravagante, temores del qué dirá. Sabes, hace poco escuché la historia, se llama Fanny, y escuché la historia. Era una joven que asistía a la escuela y le decían a Fanny, tú tienes que decir una grosería, y no sabían que era cristiana, pero todos querían hacer que Fanny dijera una grosería. No sé si entienden esa palabra, una mala palabra, to make her swear. Entonces todos, y esa era la cosa, día y tras día, tras día, tras día, y Fanny simplemente no se rendía y no se arrodillaba ante la presión de cultura y de este mundo. Y ella sabía que Dios la había llamado para algo diferente. Y sabes, 2 semanas después de todo esto es una historia real, Fanny estaba cruzando la calle cuando un camión llegó, la atropelló, y Fanny ese día murió. Y a muy temprana edad murió. Y dice que le hicieron su funeral, y a ese funeral llegaron 450 estudiantes de esa escuela. Llegaron al funeral de Fanny, y ese día predicaron el mensaje de Jesús. Y en ese día, y en un solo día, y por solo una sola vida que decidió ser un faro de luz a un colegio, a una universidad, ese día se rindieron al Señor 450 personas. Cada persona en ese colegio. ¿Cuántos saben que hay poder cuando alguien toma un paso de valentía? Que hay poder cuando vives una vida fuera de lo común. Y sé que es común hoy en día ser común,
Y es común hoy en día ser ordinario, y si todo el mundo está diciendo malas palabras, digámoslas. Y perdóneme si esto suena un poco vieja guardia, pero si todo el mundo escucha ciertas músicas, escuchémoslo. Y si nadie está viviendo un cristianismo y una fe radical, entonces no la vivamos. Y mi oración es que en este día tú pases de solo ser alguien que tiene el Espíritu Santo sobre ti a ser alguien que pasa cualquier prueba que a ti te pase, que tú lo vas a pasar victoriosamente en el nombre de Jesús. Tu fe va a ser no por las cosas buenas, tú le vas a decir al Señor: Señor, en las buenas y en las malas estamos para las que sea, Señor, contá conmigo. Y por último tú vas a decir: Señor, si pudiste usar en la Biblia a estos hombres, si pudiste usar a Jeremías, que dijo que se sentía como un niño, si pudiste usar a Gedeón, que se sintió como un man inseguro que no servía para nada, y tú lo llamaste valiente guerrero, si pudiste usar a Moisés, que sentía que no podía hablar, Señor, si pudiste usar a este predicador hoy, que aunque se sintió tan pequeño toda la vida, si tú lo hiciste con él, con ellos, con Pedro, Señor, ¿por qué no lo podés hacer conmigo, en mi ciudad y en mi generación? Y que tú digas: Señor, yo necesito aprender a amar a mi prójimo como tú amaste a las personas en tu día y en tu era. Y si usted me permite, yo quisiera orar en esta noche para todos aquellos que se quieran liberar de todo esto. Quiero terminar con una historia más, y es que hace poco estaba hace algunos años, y empecé a inquietarme con este pasaje, y yo decía: Señor, ¿cómo es que yo puedo empezar a amar a mis vecinos? Porque todo esto suena muy bonito, y cuando tú lo piensas en grande y suena tan bonito, amemos el mundo y amemos Dallas, pero ¿qué es lo que tú puedes hacer comenzando hoy, comenzando esta noche, comenzando esta semana? Y empecé a inquietarme, y un día yo cocino, pero me gusta cocinar como cosas dulces y galletas y todo esto, y un día me dio por cocinar un montón de galletas y cosas, y empecé a ir vecino por vecino, a simplemente decirle: mucho gusto, yo soy Bryce, soy su vecino, y quiero decirle: estoy tan agradecido que ustedes estén acá, y cualquier cosa que necesiten, acá estamos, cuenten con nosotros. Y si yo les pudiera decir caso tras caso tras caso de personas en estas casas, y ver a Dios obrar, porque cuando tú tomas un paso de valentía, Dios toma un paso de gracia. Y por eso yo estoy agradecido, que cuando tú tomas un paso y tú dices: Señor, yo quiero salirme de este molde de lo común, y voy a esperar de que tú hagas lo imposible, lo grandioso. Señor, si yo me encargo de hacer lo pequeño, de pronto tú te encargas de hacer lo grande. Y si yo tomo un paso y pongo la red acá, tú eres el que me vas a traer los peces y el que me vas a proveer. Y si yo te obedezco, entonces tú harás algo grandioso. Y si tú viniste hoy, tú tienes un anhelo en tu corazón, de pronto te identificas en mi caso, que toda la vida fuiste un cristiano con Cristo en tu corazón, pero tú hoy quieres decir: Señor, yo quiero darle con toda. Señor, yo quiero vivir una vida fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Si esto es para ti, yo te quiero invitar a que te coloques sobre tus pies un momento, y yo quiero hacer una oración aquí para terminar. Coloca ahí al lado tu Biblia, tu cuaderno. Yo quiero hacer una oración en esta noche, y pensando solo sobre esta línea y esta frase: ¿qué pasaría en Dallas, Texas, si fuéramos una iglesia que amáramos a nuestro prójimo como Cristo Jesús amó a la gente? ¿Qué pasaría si cada semana tú vivieras para amar a Dios, pero también amar a otros? Yo te aseguro, no habrían sillas vacías acá. Te aseguro, Dios te empezará a usar. Y si hay algo que a mí me da temor, es llegar al cielo un día y yo no llevé a nadie, absolutamente nadie conmigo, y tú empiezas a estudiar vidas de hombres. Y no sé si ustedes vieron esa noticia en Egipto, cuando pasaron ahí, no sé cuántos cristianos eran, 21 o 22 cristianos. Dicen que ahí los pusieron todos en una fila,
y les preguntaron uno por uno: ¿niegue a Jesús o te vamos a cortar la cabeza? Y uno tras uno decían: Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Yo no sé de ti, pero la fe de esos hombres a mí me animan a no vivir una vida y una fe ordinaria. Si ellos lo hicieron, si Pablo lo hizo, si Jesús lo hizo, hoy en día no existe Pablo. Pedro ya no está. Pero Señor, en esta noche yo estoy viendo una iglesia de gente, de líderes que dicen: Señor, contá con nosotros, seguiremos tu obra, cumpliremos la gran comisión en estos tiempos y en esta hora. Y si esto es para ti, yo quiero que solo allí donde tú estás levantes tu mano lo más alto que tú puedas. Pablo dice en una escritura: extendiéndome hacia lo que está por delante. Y con esta canción de adoración, lo que yo solo quiero orar es que mientras tú adoras a Dios, tu oración y adoración va a ascender, pero algo va a descender sobre ti. Yo siento que algo llamado el Espíritu Santo, alguien va a descender sobre ti. Y tu vida, ese molde, esas inseguridades, esos temores, el temor al qué dirá y qué pasará, todo eso se romperá en tu vida. Van a ver esta noche liberaciones de pasados, de esas películas que pasamos en nuestra mente. Mi oración es que Dios hoy confirme el llamado en tu vida de ser un extravagante, extremo amante de las personas, alguien que ama, alguien que consuela, alguien que aconseja, alguien que busca a los pecadores y hace grandes cosas. Y si tú necesitas esta cirugía de corazón abierto, con toda mano alzada, vamos a hacer una oración.